Se me apareció el diablo, güey. Sentí que se paró algo atrás de mí y luego me gruñó. ¿Qué hago, güey? O sea, mi casa está embrujada. Bienvenido a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy estamos teniendo un súper episodio porque viene de vuelta mi buen amigo, el buen Marco Bravo. Mi hermano, ¿cómo Hola, estás? compadrito, buenas tardes. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Qué Muchas gusto. gracias. Oye, fíjate que la última vez que viniste dejaste a toda la comunidad, a toda la familia nocturna picados con las historias de las situaciones que habías vivido. Así es que te agradezco el que te des el tiempo porque me enteré, digo, justo antes de grabar, que hay varias historias ahí que estuvieron pendientes y nuevas porque acabas de hablar con tu hermana que también vivió parte de estos sucesos. Sí, digo, la verdad es que nuestra familia en general, digo, me refiero a la familia del lado de mis padres, somos mis hermanos, del lado de cuando yo estoy con mis hijos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, del lado de mi hermana Sonia, que ya vino aquí también, que le pasan situaciones, y del que me falta platicar es con mi carnal Manolo, que también tiene las suyas, ¿no? Pero él está un poquito así como que más aislado y como que tampoco le gusta abrirse mucho a este tipo de pláticas, ¿no? Ya, es una conversación, digamos, que la tiene un poquito como en tema tabú, en tema mantenerlo lejos. No, la verdad es que si le preguntas te contesta, pero no es de... Bueno, como él vive en Houston, aparte cuando nos vemos, pues casi nunca platicamos de miedo, Claro. pero tiene las suyas, sé que tiene las suyas, ya que lo vea primero Dios, pronto le voy a preguntar, a ver por unas cuantas, a ver qué trae ahí en el morral, como se dice. Excelente. Duda, ¿en estos días ha ocurrido algo? Sí, digo, la verdad es que me pasó hace 3 días. Hay situaciones en la casa, como lo platicamos en el podcast de la vez pasada, que incluso tocamos el tema de los almos. Que me di cuenta en los comentarios que mucha racita comentó y muchos se pronunciaron en favor de realmente la utilización y a muchos cómo les ha funcionado, porque te acuerdas que aventamos ese reto en la entrevista pasada donde dijimos aquel que haya intentado los salmos o que lo intente, que platique qué experiencia ha tenido, y en los comentarios vienen varias historias mencionando los salmos, ¿no? El 91 y el 23. Es correcto. Este, y en esta semana, pues sí, digo, la verdad es que sí me quisieron asustar 2 veces, pero como que me he vuelto más irreverente en ese sentido, o sea, como que sabiendo que es un tema de energía, sabiendo que es un tema que no podemos ver, bueno, sí sentir, eh, pues hoy por hoy tenemos armas para hacerlo, ¿no? Ya. O sea, yo tengo un alma, son los salmos, pero al último, por ejemplo, me causaba gracia, por ejemplo, en los comentarios del pasado, que hay gente que dice, no, es que parece que está poseído, o sea, que lo exorcisme. Hay un comentario que me dio risa, y otro que dice que tengo el alma oscura, y bueno, pues digo, cada quien puede tener su percepción, ¿no? A final de cuentas, creo que sí tiene algo que ver nuestra generación de mi familia, o sea, como que sí traemos arrastrando algo, porque es en general nosotros, o sea, mis hijos lo están viviendo, lo viven, les pasa situaciones, y comparten esas experiencias, ¿no? De hecho, mi hija me comentaba, oye, papá, no platicaste de las mías que me pasaron en tu capítulo anterior, tengo varias, te las platico, y pues hicimos en la casa una mesa redonda, a ver, pues platíqueme sus historias porque pues no las conozco todas, ¿verdad? Y hoy me empezaron a platicar, o sea, sus historias, y son historias genuinas, que viven mis hijos, que han vivido mis hijos, que están viviendo, que yo estoy viviendo, entonces, pues es algo que traemos, ¿no? Ya. De hecho, justamente con esta situación que planteas, es algo que traen. Hay una hipótesis que hemos desarrollado en el canal a Ajá. raíz de tantos relatos que pareciera que hay personas que activan este tipo de entidades, que en sí la entidad puede ser que ahí esté, pero que solo con ciertas personas reacciona. De hecho, una suscriptora, una persona que es miembro de la familia nocturna, que le mando saludos, me mandó una historia y es de aquí de Monterrey. Y me dice, mira, después de escuchar tus relatos me voy a animar a contar algo que yo metí en el baúl de los recuerdos y no se lo quería platicar a nadie porque es algo que literalmente me traumatizó. Hizo que tuviera una sensación de estrés postraumático y durante muchos años tuve que lidiar con eso. Dice, pero el día de hoy quiero ventilarlo, quiero que sepan que este tipo de cosas pasan. Cuando me casé, que esto fue en los años a inicios de los 80, Ujú. yo era menor de edad. Tuve mi primer niña a mis 16 años. Entonces, pues, al final era más una adolescente que una adulta. Esposo, una edad similar a la mía. Y teníamos que aprender a enfrentarnos en la vida. Para la gente que me escucha, entiendan que esto es un contexto muy diferente al del día de hoy. Es Claro. un mundo bastante más crudo,
las ciudades no están en el nivel de desarrollo que están al día de hoy y ellos viven en las afueras de la ciudad, apenas tienen oportunidad de conocer ahí un par de vecinos y el esposo tiene un nivel de responsabilidad altísimo. El tipo, siendo apenas un adolescente, se tiene que hacer cargo de su familia y todo el tiempo es trabajo, trae algo de comer porque tu niña te lo pide y tu esposa, entonces él no tenía tiempo para escuchar historias de terror que le viniera a contar su esposa. En ese contexto, la esposa dice, teníamos una situación de necesidad. La bebé no teníamos dónde ponerla para dormir, esa es la verdad. Y el papá de mi esposo nos ayudó. Él tenía una cuna antiquísima. Yo te diría que para cuando él nos las dio fácilmente llegaba a casi 100 años. Una cuna que sabrá Dios de dónde la sacó. Pero que te iba a preguntar, ¿de dónde viene esa cuna? Ni idea. Dice ella, no indagué, no teníamos, ubiquemos a las generaciones. Esta persona es de la Silent Generation, de esas personas que prácticamente no decían nada y sacarle alguna frase era difícil. Entonces, no tenían la mejor de las relaciones, pero les otorgó, se la regaló esta cuna, la recibieron de buena manera y empezaron a ocurrir cosas extrañas. Dice ella que en sí la cuna era una cuna normal, de madera, antigua, no bonita, bastante tosca, pero es una cuna y cumplía su función. Desde la semana 1 que la tiene, empieza a notar algo extraño, una sensación rara en la casa, una sensación como si hubiera cambiado algo en la casa y ya no era el mismo lugar. Si no era una casa enorme, ahora se sentía más pequeñita que antes. Segunda cosa que cambia, cuando ella está sola, se escucha que algo empieza a rasguñar a la cuna y después suena como que la madera cruje. Comienza a contar estas historias, el esposo se molesta, ya no estás contando de esas cosas, no te estás haciendo ideas, ocúpate de la niña, que es lo que necesitamos. Y la familia de ella le dice, te estás volviendo loca, traes mucho estrés, estás muy metida en tus temas, ya no veas películas de terror. Y ella, otra vez, se queda sola en la casa, algo rasguña la cuna y empieza a crujir la madera. Le dicen, acuérdate que en invierno las maderas crujen, aparte es vieja, la madera vieja cruje. Total que ella tiene miedo. Llega un momento en el que cuando está sola en la casa prefiere estar con la niña fuera de la casa y ahí le está cargando que dejarla adentro porque no le da seguridad. Y un día, estando en la casa, antes de salirse con la niña, suenan los crujidos más fuertes, los rasguños más fuertes y ya para ese entonces tenía una vecina con la que se llevaba bien. Y le habla, Mari, ven. Dice, está lo que te he contado de la cuna, ven para que veas que no me lo estoy inventando. Y entonces la vecina le dice, ándale, para ver tus loqueras. Dice ella que se mete la vecina caminando rápido en la casa. Pues, ella suponiendo que luego va a encontrar por qué ocurren los ruidos. Esta chica toma a la niña, va detrás de ella, y donde va detrás de ella, la vecina viene corriendo y se sale corriendo de la casa. Y le dice, nunca jamás voy a volver a entrar a este lugar. Quién sabe qué tienes, pero no es bueno. Dice, no le logré sacar una palabra de qué fue lo que vio. Y estuve todavía 3 años en esa colonia. Nunca me volvió a hablar de ese tema y jamás volvió a pisar mi casa. ¿Qué fue lo que vio? No sé, pero quedó asustada. Yo no vi nada, solo escuchaba rasguños y que crujía. Seguí sacando el tema, no me hacían caso, yo tenía que buscar de alguna manera sacar las cosas adelante, entonces estaba fuera de la casa la mayor parte del tiempo, solo estaba dentro para preparar algo de comer, si el sol estaba muy picoso intentaba estar lo más cerca de la puerta, el cuarto en el que estaba la cuna ya la había puesto como la cuna hasta el fondo y cubierta de cosas, intentaba prácticamente no usarla. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones, si mi esposo no me creía, yo había dejado a la niña arriba, salía del cuarto y al regresar, la niña estaba dormida debajo de la cuna. Y no había forma en la que nada se metiera a ese cuarto. Pasan unos años. Dice, yo tengo que lidiar con eso. La niña ya tiene ya 3 años. Ya la cuna es nada más porque no tenemos otro lugar donde ponerla. Pasa muy poco tiempo ahí, pero empiezan a ocurrir una cosa muy rara. Cuando la acuesto, en menos de 2 minutos, llora y se ve con miedo. Yo sé que ella y yo nos entendemos. Hay algo raro con esa cuna. La familia ya al final me dice, ya no estés sacando ese tema. Yo tengo que lidiar con eso. Y nos mudamos. Dice, en el momento que nos mudamos y nos fuimos a Juárez, Nuevo León, dice, mi vida se transformó en una película de terror. Yo dejaba a mi niña en la cuna, en lo que iba y tenía que hacer el aseo porque no la podía dejar caminando por ahí. Entonces, comenzaba a escuchar ahora sí con la niña arriba, que la cuna crujía, la niña empezaba a gritar de miedo, yo corría al cuarto, la agarraba, y donde agarraba, escuchaba unos pasos que salían de la habitación, y iban caminando por la casa y se salían de la casa.
Dice, en el momento en el que eso se escuchaba, ya no había crujidos y ya no había rasguños. Era como si la entidad que estuviera pegada a la cuna se manifestara y buscara escaparse. Yo me quedaba con mi niña. Cuando ocurrían eso de los pasos, tenía un terror espantoso. Entonces, en la segunda ocasión que pasó, cerré el cuarto esperando que esa cosa no regresara, me fui a una esquina de la habitación y solo escuché como unos pasos venían de regreso, se pararon afuera de la habitación y después la cuna empezó a rasguñar y a crujir. La agarré en ese momento, la aventé afuera de mi casa y dije, ya no, yo ya no puedo vivir con esto. La destrozaron, la deshicieron, la tuvieron en trozos de madera en una de las casas y pasando los años, a un familiar se le ofreció porque necesitaba también una cunita, la pintaron, le cambiaron piezas, nunca volvió a pasar nada, hasta que yo fui a la casa del familiar. Por eso te digo que hay cosas que los activan. Cuando fue a la casa del familiar, se reactivó y enfrente de todos, Bueno. rasguños y crujió. Dice, algo tenía yo que hacía que esa entidad se pusiera en esa actividad. Sí. Ahora sí, Marco, cuéntame tu historia. Es que ahorita que estás comentando el tema de los pasos y es la historia que te digo que me platicó mi hermana, digo, la voy a platicar porque algún día, ojalá cuando venga, te la traigo para que platiques con ella. La neta es que las historias que tiene mi hermana son muy buenas. Y para la raza que está en las redes sociales, esto no son fantasías, son cosas que realmente nos pasan y a la familia nos pasan muchas cosas. Y me estaba platicando precisamente la semana pasada que estuvo aquí. Ella me decía que, bueno, la casa de mi hermana, su entorno familiar es un entorno familiar muy activo. Sus hijos son hiperactivos, se dice que es el gen del bravo, ¿no? O sea, nosotros somos muy gritones, muy hiperactivos. Y mi cuñado también es igual así, él es americano totalmente. Resultó que lo citaron en una parte en Estados Unidos, él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y lo citaron en una ciudad de Washington. Pero mi cuñado estaba muy ansioso por la cita esa. Era un tema personal que traían. Y en esa casa en particular habían sucedido varios episodios que le habían sucedido a mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos chiquitos. Entonces, y mis sobrinos chiquitos veían entidades. Eso sí, y estaba, mi hermana te lo platica y ella veía cómo peleaban mis sobrinos con esas entidades. Discutían, gritaban y se intercambiaban palabras. No sé con qué, pero ellos lo hacían. Para no hacerte el cuento largo, ella me decía que mi cuñado estaba muy ansioso de irse y bueno, y un día se tenía que ir. Mi hermana se despidió, mi cuñado, y se fue. O sea, se fue para el aeropuerto, ahí en Dallas. Mi hermana se quedó en la casa y dice que y su casa es grande, y dice, ahorita que tocaste el tema de los pasos, dice que ella se acostó y que escuchó que abrieron la puerta, que cerraron la puerta, que caminaron hasta su cuarto, o sea, que sintió los pasos, o sea, que alguien iba entrando, ta, 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 que entraron a su cuarto porque los cuartos y las casas de Estados Unidos, los que sepan cómo están hechas, las casas se oyen mucho ruido, o sea, desde que entras a la alfombra se oye mucho como que la casa es de madera, como que está hecha de un piso falso, ¿no? Entonces, sientes cómo camina, dice que ella sintió que alguien se sentó en la cama. Ella estaba dormida, se estaba haciendo la dormida y cuando ella pensó que era mi cuñado que se había regresado al aeropuerto porque qué X razón, yo creo que había perdido el vuelo, cuando abrió los ojos no había nadie. Entonces ella se asustó y cerró los ojos. Claro. Y cerró los ojos y ella sintió que alguien se levantó y le caminó alrededor de la cama. Y se le metió al vestidor y salió y se fue. Me dice Marco, yo lo percibí, yo lo sentí. O sea, sentí cuando se sentó en la cama, yo pensé que era mi esposo. Pero no, en realidad era un tema de energía. Dice, y se fue caminando, salió caminando. Me volví a dormir y volví a escuchar los pasos de regreso y lo volví a sentir, pero no se sentó y se quedó parado a mi lado de la cama. Dijo, yo sentía la presencia de algo. Dijo, nunca quise abrir los ojos. Me puse a rezar y luego se retiró caminando y se fue. Y eso me trae a colación cuando me lo estaba platicando. Yo le decía yo se lo platicaba a ella. Yo le decía, es que me recuerdo cuando falleció mi tía Lucina, que en paz descanse, mi tía que tanto quise, que es hermana de mi papá. Y era la que tenía el don de la familia, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? El don de ver gente.
Y cuando ella fallece, yo estaba en un viaje en San Francisco de trabajo. Y me acuerdo esa noche, bueno, fue un día de trabajo muy ajetreado. Yo llegué a mi cuarto del hotel, me acosté a ver televisión, ya dispuesto para dormir, y me habla mi padre. Me dice, oye, hijo, acaba de morir tu tía Lucina. Le dije, padre mío, yo estoy acá en Estados Unidos, yo, mi más sentido pésame, no sabía, pero aquí ando pendiente de cualquier cosa, lo que se ofrezca. Y yo me quedé pues, pensando en mi tía Lucina, y digo, bueno, pues que en paz descanse, pues ya se fue, ¿no? Y yo me quedé en mi cuarto viendo televisión y literal me estaba quedando dormido. Yo no sé si fue entre mis sueños o mi realidad, pero cuando me platica la historia de mi padre, yo pienso mucho en ella y yo siento que esa noche entre dormir y viendo la televisión escucho pasos, ta, 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 que se acercan a mi cama y siento que alguien se sienta en mi cama. Y yo ahí cerré los ojos. Yo la neta en ese entonces, ya estoy hablando que era 2008, 2009. Yo cierro los ojos y pensé en mi tía Lucina. Y así en mis adentros, tía, que en paz descanse, vete en paz, ¿no? Y de repente ya no sentí la sensación de que se levantó, como que se difuminó esa sensación y donde la sentí que ya no estaba, yo salí corriendo del cuarto. O sea, yo sí me salí y son esos hoteles que tienen los pasillos larguísimos, güey. Entonces, sal, camina rápido hasta el elevador para bajar al lobby. Bajé y dije, déjame despabilar un poquito de lo que está pasando. Le hablé a mi papá, me pasó esto. Me dice, pues igual y se fue a despedir de ti, hijo. O sea, no sabemos. Pero sí son sensaciones porque me la estaba platicando mi hermana y en ese momento cuando me lo estaba platicando se me enchinaba la piel. O sea, yo sentía así la sensación de, yo creo que estaba viviendo la sensación que ella tenía porque yo me estaba acordando de lo que yo había sentido con mi tía Lucina, que en paz descanse, ¿no? Entonces dice, a mí, Marco, también me pasan muchas cosas, dice, y es bueno que las saques porque a veces quedarnos con eso, o sea, lo platicamos y lo platicamos en mi familia, con mis hijos y lo platicamos así en abierto, me pasó esto, sentí esto. Voy a platicar una que me pasó hace una semana, un poquito menos de una semana. Y esto es algo no lo quería platicar, pero es algo que a mí me pasó y yo no me considero una persona católica, no voy a la iglesia como te lo dije, soy una persona que cree fielmente que tenemos una deidad de Jesucristo o Dios, como lo queramos llamar. Este, creo firmemente en la fe cuando en tiempos de necesidad realmente te entregas a una oración o a un pedimento algún particular, si te responde de alguna manera, no ocupas ver, sino yo creo que lo sientes. Y me han pasado un par de situaciones. Hubo una vez que me pasó con mi padre, hoy te platico lo que soñé. Cuando mi padre estaba malito hace unos años, tenía un dolor ahí raro no sé si en el estómago, en la parte del intestino, y se sentía muy mal, no se podía levantar. Entonces yo recuerdo, y eso estoy hablando que son años de que el 93 más o menos, un padecimiento que tuvo por ahí. Y recuerdo que esa vez me fui a rezar al Santísimo en una iglesia. Y recé, la verdad es que pensando, platicando, porque no es rezar, o sea, es, Señor mío, te pide de todo corazón, o sea, lo pides de corazón, de fe, o sea, es como que Dialogar con él desde el corazón. así es, o sacar lo que traes en tu cabeza, ¿no? O sea, sueltas lo que traes en tu cabeza, tu angustia, lo avientas y lo compartes. Y recuerdo cuando terminé de platicar y hincado y yo concentrado en mi pensamiento y en lo que yo estaba pidiendo, sentí una sensación, una corriente de aire frío en el Santísimo donde estaba cerrado. ¿Verdad? Y ya, no volvió a pasar nada. Mi padre se recuperó, gracias a Dios. Pero luego en el tiempo ya entendí que me respondió, o sea, yo sentí que sí me respondió. ¿Por qué lo comento? Porque hace unos días, yo estaba dormido totalmente. Yo duermo, gracias a Dios, tengo un muy buen sueño, duermo muy bien. Pero yo empecé a soñar y te lo platico y esto es un sueño así como que no lo quería platicar, lo dije ahorita, pero vale la pena platicarlo porque creo que tiene que ver cómo realmente nosotros peleamos nuestras batallas y cómo decidimos pelear las batallas contra algo que no sabemos qué es y que puede ser malo totalmente, pero recuerdo que en ese sueño se me apareció el diablo güey, y me acuerdo de su cara, o sea, ¿Cómo era físicamente? flaco. Bueno, el que yo veía era un cabrón flaco alto y con una cara horrible.
pero yo le veía nada más brillar los ojos. O sea, los ojos negros, verle los ojos negros, pero verle un punto blanco en el centro. Un punto blanco. Así es. O sea, como si le diera una luz, o como si él estuviera emitiendo una pequeña luz, pero me veía y yo lo veía. Y yo le decía, y yo estaba muy asustado en ese sueño. Recuerdo que es como si estuviera en un parque, en un área abierta. No había nadie, estaba yo solo con él. Y como que me acuerdo como que si me estuviera persiguiendo algo, muy seguramente era él. Y en mi sueño, yo le decía a Diosito, Señor, tengo mucho miedo, pero no le quiero tener miedo a este cabrón. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero ser tu instrumento para pelear contra él. Y en esa sensación de pedirlo en mi sueño, con esa fe, así como que échame la mano, no se me lo quiero echar, güey, pero tengo mucho miedo porque yo estaba paralizado del miedo. Y era un miedo muy intenso. Y es un miedo que te frisea, o sea, te pone, te entiesas. Te bloquea por completo. Te bloquea, digo, tú que conoces ese tema, psicología, la mente humana cuando se bloquea, no sé si sea por la inyección de químicos que te bloquean, no lo sé, pero yo estaba congelado. Y yo le decía, Diosito, dame, dame, dame tu energía para pelear contra él, no quiero que esté cerca de mí. Compadre, sentí que en el sueño me dijo, dale. O sea, úsate, ahí te doy un poquito pelea contra él. Soy muy fantasioso, pero yo lo soñé. Bueno, yo recuerdo que me levanté rezando, bueno, no rezando, diciendo la oración, y yo la estaba repitiendo porque al final me recuerdo que al final de ese sueño yo decía, Señor, en nombre de Dios, en nombre de Dios Todopoderoso, vete de aquí, en nombre de Dios Todopoderoso, vete de aquí, en nombre de Dios todo. Yo le gritaba, pero yo le gritaba viéndole a los ojos. Y me levanté asustadísimo, me senté en la cama asustadísimo. Tenía ganas de ir a hacer pipí a medianoche, a las 3:20 de la mañana, casualmente, cuando me despierto y estoy rezando. No, no fue al baño. O sea, dije, yo estaba muy asustado de mi sueño y mi corazón estaba a mil. O sea, la verdad es que la sensación de miedo, pues no es lo mismo que te saquen un susto que de alguien te asuste detrás de la puerta y brinques del susto, y otra cosa es que te asusten porque sabes que ahí está y algo te está asustando y algo te está siguiendo, ¿no? Esa es la duda, de hecho. En lo que me estás planteando, ¿qué fue lo...? Yo te veo y te ves una persona brava. O sea, no te ves una persona blandengue en carácter. Entonces, ¿qué era lo que te asustaba de este sujeto aun cuando era el sueño? ¿Lo detectaste? No era un sueño no era un miedo físico, no era un miedo de sentir un dolor físico, era un miedo de estar asustado, o sea, de estar así como que yo no sé cómo reacciona el cuerpo cuando te asustan, es una sensación así como que de impotencia y querer correr y no poder. O sea, mi Sí. chavo de repente me dice, quiero correr, no puedo correr, o sea, los sueños no puedo correr. Estás paralizado. Y es un sueño que, pues a mí en lo particular, el tipo de miedo que yo siento se concentra en mi estómago, o sea, y siento una sensación así como que, hijo de su madre, o sea, y es una sensación de querer ver, pero para ver qué está enfrente, pero no quieres ver, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Físicamente, ¿era muy grande, muy fuerte, musculoso? Era alto, no sé, 1.90, flaco, malnutrido, pero horrible de la cara. Horrible, O sea, horrible, horrible deformada, horrible de aspecto, o sea, un aspecto muy feo, no humano. no humano, un aspecto que te dice con los ojos, güey, te voy a hacer pedazos, de aquí no sales, o sea, ya te fuiste, ya te vas a morir. O sea, esa sensación. Y yo estoy convencido que cuando soñamos algo, yo creo que cuando lo vives en la realidad, yo creo que debe ser una sensación muy parecida, porque ese miedo que yo sentía era indescriptible, o sea, yo sentía la necesidad de correr sin poder correr. ¿Qué intención veías en su mirada? Que es una muy buena pregunta. Regresando al punto original, yo no me considero una persona de Dios. O sea, no me considero una persona que soy devota a la iglesia. Sí sigo, he estado leyendo. Y lo que sí, y que me lo digan los suscriptores que están en la línea, para mí la gente que es más susceptible a un ataque de una entidad
demoníaca que te quiera lastimar es aquellos que realmente creen en un Jesucristo o en un Dios. Es carne fresca para él. Para él la raza que puede estar ya pecadora, o sea, ya tú eres mío, compadre, ¿no? Pero los que realmente... Yo no soy religioso, repito, pero he estado rezando muchísimo últimamente. He estado metido mucho en rezos, en pensamientos, en situaciones de reto hacia entidades que no quiero que estén cerca de mi casa, que no quiero que estén rondando mi cuarto, que no quiero que estén rondando mi cama. Y yo creo que cuando uno tiene la valentía y la determinación de empezar a hacerlo, yo creo que el diablo dice, este cabrón se me está convirtiendo en... Yo ocupo que regrese a donde estaba, ¿no? O sea, que vuelve a ser mío. Y cuando tenemos la determinación o las ganas de cambiar, en ese sentido, yo creo que este cabrón se da cuenta. Fíjate, qué loco que tocas este tema. Hay un relato que es conocido por algunos, por otros no, en el que un sujeto, no recuerdo ahorita el nombre, es un italiano, él fue exorcizado por el padre Amort, que el padre Ujú, Amort fue el exorcista del Vaticano, ujú, y cuando lo exorciza el padre Amort, si mal no recuerdo si tuvo tratos con él, el padre Amort tiene que derivarlo a otro exorcista, y ese exorcista trata con esta persona y lo deriva con otro exorcista, y de ahí lo derivan con otro exorcista, y dicen, sí, definitivamente está poseído, pero no le hacemos nada, absolutamente nada, pero está poseído, él tiene un caso de posesión clara. Y brinca otro exorcista total, creo que pasa al final como por 12 o 14 exorcistas. Y esta persona, un exorcista, es el que nota y se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y descubren que la persona tenía 48 legiones de demonios dentro. tranqui. Totalmente, era una situación en la que el exorcismo sí estaba afectando, pero eran Claro, tantos que era que no, imposible. no lo notabas. Bueno, los sacerdotes que estuvieron detrás de los exorcismos, porque finalmente se logra exorcizar después de, no sé si fueron 10 o más años, descubren todas las situaciones que había de trasfondo del por qué llegó a esa situación. Ujú, Y fue por una situación de un ritual oscuro en el que desde cuando era niño lo ofrecieron, él ni siquiera se dio cuenta, una persona llegada a la familia que quería poder, y hubo algo, que era algo que hacía que el último sacerdote, el que estaba metido ahí, y de hecho él muere poco después de ese último exorcismo, ya por situaciones de salud, pero el de exorcismo dicen que lo desgastó muchísimo, él se preguntaba, decía, ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué permitiste esto? O sea, es mucho, es tremendo. Entre muchos casos es un caso muy tremendo. Y después, un día como a modo de respuesta, y esto más allá del leccionador, léanlo, está en el libro, está súper interesante. ¿cómo se llama? Estuve poseído por 48 legiones. Ahí ¿Así se se los voy llama? a... Sí, 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 está fuerte, muy fuerte, porque el relato de él es demasiado pegado a la realidad. Y lo relata quién, el padre, No, el sujeto. al sujeto que fue... Digo, para dar el contexto, este tipo tiene una vida normal, es un doctor, solo ocurren cosas raras que nadie sabe más que su esposa. Su esposa un día va a una librería y se topa que están de moda, se están vendiendo mucho unos libros de un tal padre Gabriel Amort y que Ujú, habla de casos de posesiones. Entonces, compra uno y donde lo empieza a leer dice, cabrón, yo noto muchas de estas cosas en mi esposo y compra otro. Total que compra todos los libros, no sé en ese momento cuántos se habían publicado, al día de hoy creo que son más de 20, pero compra todos los libros, los lee todos y busca al padre Gabriel Amor. Y le dice, mi esposo está poseído. Y entonces el padre Gabriel Amor le dice, pues no, señora, o sea, lo que trae son problemas matrimoniales, señora. Y dice, no, 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 a detalle revisé, mi esposo está poseído. Mire, venga a platicar conmigo y checamos. Va a platicar con él y ya cuando tiene la plática con ella dice, ok, sí, 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 tiene un muy buen análisis. Vamos a revisar el caso. Desde la primera interacción, el señor dice, este cuate está poseído 100%, pero no es notorio porque es funcional. Lleva una vida relativamente normal. Solo en casa ocurren esos sucesos extraños que, bueno, no les adelanto, no les doy spoiler del libro. El punto es que este cuate, cuando ya sale de la posesión, comienza a relatar cuáles eran las vivencias que él tenía, tanto dentro del exorcismo como fuera del exorcismo, y se convirtió buen amigo de los exorcistas. Y ya, entonces a él le pedían que él fuera a lugares a contar su experiencia para que las personas estuvieran como documentadas y supieran de esta temática. Entonces va un poco por ahí. El punto es este. La pregunta del sacerdote, ¿por qué permites esto?
Entendamos que es desde esta creencia del sacerdote en el que tiene que haber una lógica y un Dios que lo permite, ¿verdad? El que crea diferente, bueno, mis respetos. Pero en esta temática y en ese libro, dice que el sacerdote un día habla con él y le dice, ya me di cuenta, yo ya entendí por qué pasa esto. Toda tu familia a raíz de tu situación ha cambiado. Todos. Primos, tíos, abuelos, padre, madre, hermanos, todos. Para bien. Para bien. Todos. Antes de eso, estaban muy mal. Estaban quebrados como familia. Impresionantemente. Dice, y a raíz de eso todos empezaron a unir, cambiaron todos, y ha sido a lo largo, porque no fue de un golpe, fueron por todos los años que tenía que ver con el exorcismo. Y el padre hablaba, no hay una correlación directa, que eso es lo que le hablaba de, esto pareciera que hay algo detrás que los está impulsando a unirse. No era que por los exorcismos se empezaran a unir más, sino que a raíz de eso empezaban a cambiar las relaciones de ellos. No había un golpe directo. Era como si hubiera una influencia positiva en toda la familia. Entonces él dice, yo llegué a la conclusión que tal vez permitió por toda la ayuda que le trajo de beneficio a la familia. Entonces, al final es una conclusión que es muy fuerte, pero chequen el libro, es muy interesante. De hecho, o sea, esto que comentas del por qué, y lo platicábamos la vez pasada en el capítulo pasado, o sea, yo te dije que yo estaba viviendo una situación rara, complicada, así como que complicada, digo, interiormente, ¿no? Yo decía, güey, no me está saliendo nada. Te Sí. dije que se me estaba yendo, se me estaba saliendo el dinero de las bolsas a manos llenas y no sabía por qué. Le pregunto a una amiga de mi hermana y le digo, ¿qué crees que está pasando? Le digo, me está pasando esto y, y, y ella me dice, tienes dos, o me contratas un trabajo que te va a costar 6,000 bolas y me voy a tardar 3 días, o vas a misas de sanación y reza los salmos. Y empecé con los salmos. Y eso fue hace 7 meses. ¿Y qué ha pasado? Bueno, a partir de hace 7 meses he empezado con los salmos a rezar el 91, el 23, el 54. Ayer descubrí el número 5, el 18, el 83. Chéquenlos para que vean. La verdad es que está impresionante. ¿Qué te quiero decir con esto? Repito, yo no soy religioso, yo no soy iglesia, yo no pregono la fe. Pero lo que sí he estado haciendo y le he estado recomendando incluso a mi padre, a mis amigos, usen los salmos. Es neta, compadre. ¿Y por qué? Porque regresando a mi sueño, yo digo, bueno, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué se me aparece este señor, el diablo o el demonio o lo que sea? Yo creo que es por eso. Porque al final de cuentas yo creo que empezamos a cambiar, empezamos a ser diferentes, empezamos como que también empezamos, como que le bajamos un poquito de revolución a nuestra vida terrenal y que se puede volver muy de dinero y mucho de que yo ser influyente y tener y mostrar poder, cuando realmente entras en necesidad de sentirte arropado por alguien, por una entidad, por tu Dios, por lo que tú quieras creer, empiezas a cambiar. Digo, en este caso de la historia que estás platicando, la familia cambió por el Señor y Él fue el medio y logró un efecto. Algo que me está pasando al día de hoy es el conocer los resultados de realmente pedir las cosas Sí. como se deben de pedir. Pedir por un buen día, pedir porque seamos invisibles ante la gente mala, pedir que nos vaya bien nuestro trabajo, pedir que ayuden a la gente pobre, pedir, o sea, pedir cosas que realmente valgan la pena y los haces de buen corazón y de buena manera, de buena vibra, sin ser despectivo, sin... Eso trae cosas muy buenas. O sea, esa energía limpia, esa energía pura y cuando te llenas de energía negativa, solo te rodea y te encierra. O sea, yo lo he estado viviendo y he estado viviendo una serie de situaciones que hoy por hoy estoy asustado y ya te las platicaré. No, esto no es para que se platique fuera en cámara, pero cosas que me están pasando que yo, ¿en qué momento? O sea, yo no he hecho nada diferente en mi vida. O sea, sí, profesionalmente trabajar, echarle ganas y todos los días levantarte temprano y pues lo que es, ¿no? Pero han pasado muchas cosas muy buenas en muy poco tiempo y yo lo ataño a eso, a que realmente no,
nos entregamos a algo. Y esto de las historias, por ejemplo, que platicamos, que me pasaron esta semana, que vi al diablo y dije, asustado y no es que me hayan asustado, sino, pero lo viví en carne propia. 2 días después me despierto a las 3 de la mañana, 3 y pelos de la mañana y donde volteo siento que algo me está viendo aquí. No lo vi, pero sentía que Pero lo estaba, pero sentías. sentía que estaba aquí, pero estaba aquí, o sea, a mi lado. Cerré los ojos. Salmo 91 de lo que me acuerdo porque no me lo sé. O sea, los salmos no me los sé. O sea, los he leído, los he leído, los he leído. Me los quiero aprender, pero no me los sé. No me los he aprendido. Y cuando estás en miedo, no te sale nada. O sea, ni un Padre Se borra Nuestro la te sale, mente. se te borra la mente. Entonces, Salmo 91, te cierra los ojos, me volteo, agarro el celular, prendo la pantalla, tengo mis páginas, Salmo 91, y lo empiezo a leer. Lo empiezo a leer, a leer. Y la mente se switchea a un estado natural de lectura, switcharla y eso te calma muchísimo. Bueno, que hay un dato que es aterrador, que es bueno que la gente sepa. En muchos de los casos, cuando hay vejación, o sea, que un tipo de entidad está molestando física o emocionalmente, como eso. Físicamente no te está tocando, pero a nivel de sensaciones lo sientes cerca de ti y eso te genera unas emociones muy negativas. Entonces, cuando ocurre esto, a veces puede ser eh, cuestiones emocionales, ¿verdad? Pero cuando son entidades, hay algo que ocurre muy seguido. Lo que hablamos del miedo, se te borra la mente, pero hay algo más extraño. No pueden las personas verbalizar oraciones de ningún tipo. Ya. Cuando las empiezan a decir, se traban, se enredan en la cabeza. Y lo que tú hiciste es un método que de un tiempo a la fecha se les ha recomendado. Ténganlas en el celular o ténganlas en En algún audio, libro exacto. y es ábrelo y léelo, Así porque es es. más sencillo, porque si lo intentas en tu mente es extraño. Dejan de sentir la sensación de la entidad, pueden seguir teniendo el miedo, pero ahora sí ya pueden hablar las cosas. Sí, porque estás leyendo algo. O sea, aparte tu mente la distraes del miedo. O sea, puedes estar asustado, pero cuando empiezas a leer temas que te tranquilizan, como las palabras que ven en los salmos, dices, se te olvida, o sea, o se te Te pasas, cambia. te cambia totalmente. Y puedes dejar de leerlo, pero dices, ya leí, güey, tranquilo, duérmete, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, ahorita a mis chavos, por ejemplo, a Mateo y a mi hija Moni, que las cosas que les han pasado. Por ejemplo, la de Mateo, la última, la que me platicó, bueno, porque te digo que la vez pasada que vine aquí el capítulo y que me puse a platicar con ellos, me dice, no, hombre, pues tenemos esta, y empezaron a platicármelas. Oye, pues las empecé a anotar, a ver, platíquemelas porque no me acuerdo de todas, ¿no? Pero Mateo me dice, un día me estaba bañando y no había nadie en la casa. O estábamos, según yo no había nadie, o estábamos abajo. Y él en la puerta del baño me tocan, ¿verdad? Vaya, abre, no hay nadie. Y el camino para que alguien lo haga y que salga corriendo está largo, ¿verdad? Para salir del cuarto. Ha visto que lo saludan, o sea, que a una mano se le aparece y le saluda, o sea, le está ahí haciendo señas, ¿no? Ha visto que cruzar entidades chiquitas. El audio que grabó de esas que para mí son almas en pena que la grabó porque las escuchaba de viva voz, que cuando vio a la niña de su cuarto a otro cuarto, a mi hija, por ejemplo, y ahorita las platicamos de manera normal, ¿no? Sí, pero en el momento no se viven así. No, no se viven así. Aparte estaban más chiquitos y muy seguramente estaban asustados y se asustaban y no la querían compartir al día de hoy con mi chaparro. Platícala, o sea, tú te asustan. O sea, yo le he dicho, te asustan, güey. Miéntales, perdón la expresión, miéntales la madre, córrelos. Si te están asustando, miéntales la madre, córrelos. O reza un Padre Nuestro, viejo. O sea, y es tratar de sacudirse esa energía mala porque así lo tenemos que enfrentar. O sea, en realidad, el que se las guarde las cosas no va a servir de nada. Yo creo que mi chaparro ahorita, por ejemplo, me platica todo. Mi hija me platica también todo. O sea, mi hija ha visto que se le aparecen sombras en la cocina y se le esconden, pero ella las ve y ve que se le esconden. Cuando ella estaba estudiando arquitectura y ahora en pandemia, que se quedaba en los primeros semestres y la gente que está en arquitectura no me dejará mentir, el primer semestre les ponen una chinga haciendo maquetas en la madrugada porque las tienen que entregar al día siguiente las maquetas y se quedan jalando toda la noche. Y mi hija se quedaba en la casa y le aplaudían, le hacían ruidos, le jalaban las cosas, le jalaban mangueras, le jalaban cables. Él estando haciendo la maqueta en la casa en la que hoy vivimos, ¿no? Entonces, también les ha tocado vivir eso. Y
Y lo que me gusta es la manera como afrontamos, no con un tabú, no como si fuera un tabú, si en realidad es afrontarlo, platicarlo y realmente decirle, hijo, agárrate el Salmo 91, güey, o sea, agárrate el Salmo 23. Ahora tú puedes ya leer. Tienes miedo, lee, agarra el teléfono, préndelo y lee un ratito y se te va a olvidar. De tu hija, ¿cuál ha sido la historia que a ella más la aterró, de las que te contó? De la que yo me acuerdo, de la que ella me platicó es la de la que se le subió, bueno, que ella dice que es la parálisis del muerto, ¿no? La parálisis Del sueño. del sueño, ¿no? Y dice, dice papá, la sensación de sentir que despiertas y sientes que algo se te está subiendo. Una cosa es que sientas que estás entumido y no te puedes mover. Y otra cosa es que sientas que algo está arriba de ti, te está empezando a oprimir. O sea, no es de que no te puedes mover, sino algo te está haciendo un movimiento que tú sientes que te están oprimiendo y te quieres mover y no puedes. Pero sientes que alguien está arriba o sientes que alguien te aplasta la cama y está arriba de ti. Y eso para mí, dice, que para mí eso es parálisis del sueño. Entonces, mi hija es muy valiente, siempre ha sido muy valiente desde chiquita. Ella ha visto cosas desde, como mi chavo, desde chiquitos en su casa, en su cuarto. Ven duendes, o sea, han visto cosas que se esconden de otras cosas que son más chicas. Y dices, bueno, ¿de qué tamaño puede ser lo que esté, ¿cómo le llaman los elementales? Vaya, Ah, los que le elementales. dicen elementales, ¿no? O sea, es, ¿cómo puede haber elementales que te hacen la broma, te esconden o algo y se van y se esconden de algo y lo vuelves y ya no están, ¿verdad? Eh, entonces a ellos les ha tocado vivir esto en carne propia, no lo han compartido. Y cuando lo comparten y platicamos y empezamos a hacer bromas y jaja, juju, pero cuando te lo platican dicen, no, es que a mí se me subió, padre, sentir el miedo que no puedas hacer nada porque tienes algo encima de ti que es malo, o sea, que tú sabes que es malo. Por ejemplo, uh, esta no la platiqué la vez pasada, pero eso fue hace como 7 años, 8 años. La madre de mis hijos en la casa, ella estaba lavando los platos Ujú. y dice que ella me lo platicó y no lo platicó y estábamos mis hijos, me dice, me acuerdo cuando yo estaba lavando los trastes en la cocina, estaba limpiando la cocina y en ese entonces nosotros teníamos muebles donde pues, de alguna manera tú podías ver el reflejo de lo que estaba atrás. Ahorita, por ejemplo, tenemos unos vidrios donde tú estás lavando los platos y tú con el reflejo puedes ver quién viene detrás de ti. O sea, puedes ver movimiento en la casa. Pero dice, algo se paró detrás de mí y me gruñó. No lo vi. Dice, no lo vi, me gruñó. Pero, ¿se paró detrás de ella? ¿Llegó a ver el reflejo o No, no? Solo no. la sensación. Dijo, sentí que se paró algo atrás de mí y luego me gruñó. O sea, algo muy, muy, muy feo. Dijo, de repente se fue. Este, Y, y pues ahí medio investigando qué tipos de gruñidos, porque en internet hay muchos videos paranormales donde te gruñen y qué tipo, y pues ahí más o menos encontré uno, me dice más o menos cómo es. Y es un gruñido, pues está cabrón, o sea, es un gruñido que te quiere devorar, te quiere hacer pedazos, ¿no? Entonces le han aplaudido, le han silbado, eh, a todos en la familia nos ha pasado algo. Y lo interesante de esto es que cuando lo compartimos en una comida, en una cena, pues ya lo platicamos como si nada, o sea, es algo que nos pasa y lo tenemos que afrontar per se y tenemos que afrontarlo como lo que es. O sea, entiendo a la gente que puede tener miedo, entiendo cada uno puede vivir esta experiencia de una manera muy diferente, con diferentes sentimientos, pero uno decide cómo afrontarlo. En mi caso, como bien dices, no, antes le tenía miedo, ahorita no. Ya. Ahora sí, abordas el tema y de manera directa. Sí. De lo que me cuentas, me compartías que tu hermana te contó también unas historias que estaban impactantes. ¿Es otra parte de esta de la entidad que caminaba alrededor de la cama? No, no, no sé. O sea, entiendo yo que antes, por ejemplo, mis sobrinos, yo le digo los gringos, los gringuillos, un sobrino mío platicaba con una niña y la niña lo despertaba a la media mañana para jugar con él. Y son historias que él platica y son historias que mi hermana me platica. Otra que mi otro sobrino, el más chiquito, por los dos chiquitos son cuates, y el chiquito, que también es una bala, él platicaba con alguien o jugaba con alguien, pero hasta llegó un momento en que ese algo se volvió violento. ¿Y qué pasó? Lo empezaba a empujar. Porque como él lo veía, lo percibía, el tema es que él no pasaba solamente en su cuarto solo, sino pasaba enfrente de mi hermana.
¿Cómo era esto? ¿Te acuerdas de...? Hasta Ajá. donde me acuerdo es mi hermana en la cocina con sus hijos ahí jugando y de repente mi sobrino peleándose contra el aire y no me pegues y no me jales y mi hermana, ¿qué te pasa? Dijo, pues es que me está pegando y este me está pegando. O sea, él nunca, no le pasaba eso encerrado en un cuarto, le pasaba enfrente de mi hermana o de manera abierta. Entonces, y mi sobrina, que para mí es la que tiene el don, este, ella veía cosas, ella, te comenté la vez pasada que ella vio a mi abuelita en la casa de mis padres, Sí. y que vio, y ella te lo dice o no lo decía, o sea, hay alguien parado aquí al lado. Pero pues obviamente tú volteas y no hay nadie, pues es que ahí está una persona, ¿va? Y por decisión de mi hermana, obviamente, porque pues está complicado, pero ahorita ya mis sobrinos ya están grandes, ya están 15 años, ya tienen 15 años los menores, ya el grande debe tener 18, 19, 17 años, por ahí anda. Y ya son grandes, ya se saben cuidar, pero cuando estaban chiquitos me decía mi hermana, ¿qué hago, güey? O sea, mi casa está embrujada, pero en realidad no es que sea su casa, es la sangre, o es el ADN, o es lo que traemos, o el don que tienen tus hijos, o que tú traes y tú arrastraste, no lo sé. Yo creo que en el tiempo nos podemos deshacer de ello, yo creo que no. Yo sí digo no, porque al día de hoy todos lo seguimos viviendo y cada quien decide cómo afrontarlo. Eso sí, pero ahora sí, ya sabes con qué puedes hacerlo, ¿no? O sea, cuando lo empiezas a entender, en mi caso el tema de los salmos, cuando lo empiezas a entender lo poderoso que es la palabra de esas oraciones o de esos poemas, pues, es increíble. O sea, lo que dice, lo que transmite, está bien cabrón. O sea, por eso te digo, el reto sigue extendido. El día que tengan miedo, que tengan mucho miedo, agárrenlo y háblenlo en voz alta. Aunque parezcas loco leyendo un libro y te vas a dar cuenta cómo Es te que sientes. en tu experiencia ha sido un cambio por completo, ¿no? Hace 7 meses para acá. 7 meses, un cambio total, compadre. Un cambio total desde la experiencia, desde la energía, desde la manera de lo que yo proyecto, de la manera como yo trabajo, cómo me desenvuelvo. Yo me considero una persona muy activa, muy hiperactiva, pero de repente en esos meses, junio, me decía mi hermana, tú te ves apagado, güey. Te ves como si estuvieras así con lumbre baja, güey. No traes ganas. Y la neta, no. O sea, ¿qué te pasa? No sé. ¿Qué tienes? No sé. En el trabajo las cosas no salía nada. No salía nada. No estaba funcionando. Nada, no salía nada, nada, nada. Hoy es diferente. Totalmente diferente. Y yo quiero saber qué sí es. Yo quiero saber qué sí fue. Fíjate que en estos relatos, en lo que me cuentas, que las formas de afrontarlos es distinto. A veces es raro estas temáticas porque yo lo he dicho, cuando te enfrentas a entidades que son inteligentes y malévolas, lo vas a notar porque arman las cosas de tal manera en la que te quede claro que lo que buscan es asustarte. Y hacen ruidos, hacen gruñidos, aparecen de cierta manera, cuando no los esperas es donde de repente los vas a ver en ese instante. Entonces, es como si fueran muy sensibles al estado de ánimo de la persona y a su estado mental. Dicen, si lo hago aquí de esta forma, lo trueno. Lo tengo claro. Exacto. Yo siempre lo he comparado. Pareciera el equivalente a personas que hacen bromas pesadas. Las construyen mucho, con demasiado detalle para que funcione. A ti te han asustado. Sí, sí, Pero claro. de frente, así que digas, ay, cabrón. Ver algo o sentir algo o escuchar. A ver, porque yo creo que escuchar, yo creo que todos hemos escuchado algo. Yo creo que ver, o sea, ver, así que digas, uy, o sea, eso no está bien, o sea, o algo no está bien. Lo que, o sea, he visto, me han tocado de sensación, visión y auditivo. El más fuerte fue el auditivo. Ese fue tremendo porque fue una casa que de repente había golpes en todos lados y pasos que se metían en la habitación y se salían y fue algo así espantoso. El visual en la casa que viví cuando, no sé, yo creo que hasta mis 20 años, hubo una temporada en la que había un ambiente muy pesado, estamos viendo todos diferentes situaciones, y en esa temporada vi unas sombras que mientras yo leía, eh, si mal no recuerdo, El Señor de los Anillos, este libro de ficción, estaba leyendo y entonces volteo hacia donde está una puerta y hay un hombre con un sombrero y está parado ahí, y es una sombra, es una totalmente oscuro.
Y yo regreso al libro, no me da miedo. Y después empiezo a procesar porque hay un hombre ahí parado. Y porque es una sombra. Y volteo y ya no hay nada. Y a los pocos días veo como el equivalente a un balón de fútbol, pero como si fuera una sombra andante de un balón de fútbol. Lo veo y me sorprendo. Y al voltear al frente hay un niño con las manos extendidas como si él lo hubiera arrojado. Pero es totalmente oscuro, no tiene facciones, es una sombra. Y yo estaba también leyendo, pues volteo al libro y otra vez reacciono segundos después y digo, acabo de ver a un niño que me aventó un balón y volteo y ya no hay nada. Y después estas sombras las vi enfrente de la casa de una amiga. Iba justo a la casa de una amiga, iba con otra persona y cuando voy llegando los veo enfrente y están parados el niño, el hombre del sombrero y una mujer que no la había visto antes. Entonces volteo con la persona que iba y le dije, no te pares, dale, no te pares. Me dieron una muy mala sensación. Ya. Entonces, sí he estado en diferentes situaciones en las que no todas son aterradoras, algunas sí, muy aterradoras, pero sí son confusas y sí es donde, en mi caso, pierdes un poquito de confianza en la cuestión de la percepción. Sabes que es falible, sabes que se puede manipular, sabes que no necesariamente lo que percibes es correcto, que también entra eso en juego en cómo estás entendiendo la situación. Un suscriptor me mandó esta historia, que es una historia que tengo que decir que me impactó justamente porque me habla de gatos y a mí me gustan mucho los gatitos. Y aquí mi esposa y yo tenemos unos gatitos, entonces él no tenía hijos en ese tiempo, vive con su esposa en un departamento, tienen 2 gatos y él de repente se da cuenta que uno de los gatos se pone muy juguetón cuando él entra a la zona del baño. Él entra al baño, cierra la puerta y debajo de la puerta siempre está esta rendija amplia por donde entra la luz. Y nota cómo cuando él se mete, que era algo que no hacía antes, se acerca y le empieza a rasguñar debajo de la puerta. Y entonces un día de estos que él ve que le está rasguñando, se lleva una plumita muy delgadita y no una pluma de pájaro, sino una pluma para escribir, un bolígrafo, y la arroja debajo de la puerta. Y al instante ve donde se mueve algo, la trae de vuelta y se lo avienta. Dice, como un juego, como si fuera un fútbol, se la vuelve a aventar, se lo vuelve a aventar el gato de regreso y está así un rato. Ya llega un momento en el que pierde la atención a eso, abre la puerta, el gato no está y se le hace algo muy extraño. Cuando entra al cuarto de su esposa, los gatitos están ahí. Dice, pero no escuché la puerta que se cerrara o que se abriera. Bueno, en fin, si yo estaba distraído, entonces pudo haber sido eso. Pasan los días, sigue pasando esta situación. Cuando él entra al baño, algo se acerca, rasca la puerta, interactúa con eso y cuando sale, normalmente no está ahí, está con su esposa. Hasta que un día ya él trae la sospecha y le dice, oye, ¿también contigo el gatito juega cuando te metes al baño? No. Se acerca, rasca la puerta. No, nunca. Qué raro, qué raro. Tiene una salida la chica de la casa y le dice, oye, ¿no te los puedes llevar? Llévalos a pasear. ¿Para qué? Nada más quiero checar algo. Donde se los llega, se mete al baño, algo se acerca al baño y le está rascando la parte de abajo. Y él se da cuenta que ha estado interactuando con algo que muy probablemente no es un animal. Abre la puerta donde le están rascando, no hay nada. Entonces se da cuenta que hay algo en la casa y que quiere interactuar con él. Y se le ha mostrado como gato, pero él no fue un suceso propiamente aterrador, fue muy extraño, porque dice, pues yo creía que era una de mis mascotas. Entonces, yo estoy seguro que en la vida de muchas personas hay situaciones inexplicables que no han sido bien percibidas por ellos y las han dejado pasar, creyendo que es otra cosa. Pero, a ver, Marco, porque es muy interesante toda la situación familiar que me cuentas. ¿Tú se lo adjudicas a esta tía que viene esta herencia o tú crees que ya venía desde atrás de la tía? No, yo creo que viene de mucho más atrás, o sea, desde mi abuelito. ¿Hay historias de tu abuelo? Hay una historia que creo que no sé si te contó Sonia, de que mi abuelo bajó no sé cómo, hay una historia de una bruja que él tumba de un árbol. Y la bruja le ofreció, dijo, déjame ir, necesito irme de aquí. Y la dejó ir. Dice, en algún momento nos vamos a encontrar. Cuando ocupes algo, sabes dónde, sabes, yo vivo por acá. El día que quieras caer, bienvenido. Y se dice que en ese entonces, mi abuelito la dejó ir
Eh, Antes había mucha área muy abierta donde yo vivía, pues de la ciudad eran, pues prácticamente había muchas áreas baldías, o sea, eran muchas poblaciones. Y, y dice un día que mi abuelito llegó a una casa y que tocó la puerta, que le abrió una señora, que la señora le dijo, ya se ve que ibas a venir. Se llama Mateo, mi abuelito. Mi padre se llama Mateo, mi chavo se llama Mateo. O sea, y es la tercera generación de los Mateos hasta donde yo sé No. ahorita. Ok. Este, y de que la bruja le entregó un costal de sal. En ese entonces la sal era carísima y era la manera como la bruja le pagó a él. Y no sé si en el tiempo tuvieron una relación, pero me refiero a una relación ahí estamos pendientes, nos hablamos, no lo sé, Claro. pero entiendo yo que desde el pasado traemos situaciones que algo nos arrastra, que traemos arrastrando. Hay algo de lo que yo platicaba con un cuate y me decía, oye Marco, ¿tú no sientes que hoy la gente tiene mucho odio, la gente se enoja muy fácil, hay mucha envidia, está algo, hay una vibra muy mala en general en el aire? Y le digo, sí, güey. O sea, lo puedo percibir, digo, a nivel profesional, digo, la competencia es férrea, es muy, muy feroz, y mala leche, mala vibra, y, y le digo, sí, le digo, y yo creo que la gente, y lo platicábamos la vez pasada, yo creo que la envidia tiene diferentes niveles de envidia y hasta dónde te pueden envidiar, incluso tu propia energía. Y es algo que, por ejemplo, yo platico con mi chavo, o sea, cuídate mucho, siempre atento a tu entorno, tus proyectitos, tenlos para ti, hazlos, sácalos y luego ya los platicas, ¿no? Y que vean tu éxito, o sea, el éxito se mide en base a algo palpable, no algo de lo que quieras. Yo aquí estoy, yo voy a hacer esto, no. Hazlo y luego ya, mira, aquí está, yo ya hice esto, ¿verdad? Es diferente. Y yo creo que la gente, hoy yo percibo una energía muy negativa en la calle, o sea, hay muchas envidias, los puedo ver en muchas reuniones, puedes ver la gente, eh, cómo te ve, cómo te vivorea, cómo, no sé, está cabrón. Como malintencionados. Sí, trae una mala intención o una mala vibra. Yo creo que tenemos que empezar a tener, digo, dentro de las historias de conspiración, yo entiendo que a ti también te gusta todo el tema de conspiración y demás. Sí. O sea, es algo muy apasionante, todo lo que se torna, todo lo que sale, incluso de la misma religión, todo el entorno que rodea de dónde venimos, quiénes somos, de dónde, quién nos engendró y bla, bla, bla. Y eso se vuelve una mega conspiración. Pero sí, lo que tiene en común esa conspiración de la creación es un tema de energía, un movimiento un tema energético, de polos energéticos, de campos magnéticos y lo que tú quieras. Y pues la energía, nosotros entonces, si nosotros encaminamos una energía positiva para combatir una negativa, creo que tenemos la de ganar siempre. Todas esas experiencias que hemos vivido y que hemos pasado en familia, compartiéndolas de manera positiva, sin crítica, sin estás loco, qué estás viendo en la noche para que sueñes eso, pero sí compartiendo buenas intenciones, cómo realmente remediar un estado, a lo mejor incluso mental, que traigas ahí cargado algo, que te sientas mal y cómo lo compartes en la familia y cómo lo podemos cambiar en base a la energía que transmitimos de manera interna. Creo que eso es fantástico. Ahorita si tú le dices a una persona, vi un fantasma, lo primero que te dices, estás loco, güey. Sí, claro. Tengo amigos que me dicen, güey, me está yendo mal, mal en el jale, güey. Y le digo, está bien, güey, pero tranquilo, güey. Se necesitas tomar las cosas. Una, entiendo la prisa por ganar dinero, porque el dinero mueve este tema. Pero cuando están en la lona, tengo un par de amigos que son, no son nada cristianos, nada católicos, nada de fe, pero lo que sí sucede es que cuando todos estamos en la lona, siempre le pedimos ayuda a alguien que no está en este mundo. Señor, ayúdame, ¿qué hice para merecer esto? Lo que sea. Ya. Y ellos, bueno, en mi caso de mis cuates, Marco, ¿qué hago, güey? Le digo, compa, necesitas serenar tu alma. O sea, necesitas estar tranquilo, güey. Y empezar a platicar con alguien, pero necesitas hacerlo. Es que ¿quién me va a ayudar? Güey, necesitas empezar. ¿De dónde? Arráncate un libro, aquí está, güey. Dale. Yo hace 7 meses no hablaba de salmos. Hoy tengo una bronca, me voy a un salmo. Oye, Marco, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Vete a los salmos. A mi padre se lo dije la semana pasada enfrente de mi madre. Y,
y repito, no soy pregonero de la religión, pero sí he visto en carne propia que al día de hoy, si realmente nuestra energía la concentramos en algo bueno, en ser buenos, en algo, en rezarle a algo bueno, nos cambia como persona, nos vuelve mejores personas. Y al final de cuentas das recomendación, no das consejos porque yo no doy consejos porque yo no tengo arreglada mi vida y no puedo ser soberbio en ese sentido. Puedo hacer una recomendación y mi recomendación es, ahí están los almas, compadre. Duda, Marco. Digo ya, rumbo al cierre del episodio. ¿Hay alguna historia que te falta por contar en torno a la familia? Fíjate que me hiciste la vez pasada una pregunta y fue la primera pregunta que me hiciste y me quedé con ella porque A ver. esta me la llevé con De tarea. Sí, o sea, me fui y dije, es que esa vez que le platiqué que me fui al baño, que me sonó la campana y que tronaba la escalera, esa fue la primera vez que me asusté, la verdad es que no. Después me acordé de mi abuelita, que tanto amo, que en paz descanse mi abuelita. Y me acuerdo que mi abuelita, yo tenía 10 años, 11 años, y la casa de mi abuelita, ella vivía en las típicas casas del DF, es que ahí en el DF, igual es como en el centro de Monterrey, en el viejo centro de Monterrey, donde están las famosas vecindades, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa cuadra había muchas vecindades que tú entras, abres una puerta y hay un pasillo largo y con ese mismo pasillo conecta varias casitas o varios departamentos, ¿no? A un nivel. Sí. Y mi abuelita no vivía en una vecindad, pero vivía en una casa donde tenía un pasillo, abrías la puerta y veías un corredor de unos 10 metros lleno de plantas y de plantas de ella. Ella cuidaba mucho sus plantas. Luego llegabas a una puerta y cuando entrabas era una casa grande y todas esas casas grandes estaban conectadas por una puerta central como las casas de aquí, en forma de arco y que conecta un cuarto con otro cuarto, con la sala y luego con la cocina. Y yo recuerdo que en esa casa, una vez que yo estaba solo, estaba viendo la televisión porque mi abuelito no estaba, mi madre no estaba. Entonces, cuando tú entrabas por el pasillo, si tú la visualizas, es una casa y un pasillo y luego se conecta a la casa y es una casa en rectángulo grande y es un cuarto, otro cuarto, el comedor y todos esos tres están conectados por una puerta en común. Al lado de la sala al final estaba la cocina y todo este otro espacio era patio. Sí. Era un rectángulo grande, pero estaba partido de la mitad, entonces cuartos, cocina, patio, baño y un cuarto arriba. Y había, no sé si había un arbolote gigantesco ahí que decían que se parecía el Catrín, que para fines prácticos el Catrín era el diablo, ¿no? Y me acuerdo que un día yo estaba en casa de mi abuelita y yo estaba en la cocina sirviéndome un vaso con agua y se fue la luz. Entonces yo en la cocina, sirviéndome el agua solo en la casa de mi abuelita, para mí la casa de mi abuelita era tétrica como la chingada, o sea, a mí me daba mucho miedo esa casa. Y yo tenía 10 años, estaba sirviéndome agua no sé, de una garrafa y se fue la luz y lo primero que hago es voltear así pues yo estaba en la cocina al final y es voltear. Automáticamente mi reacción fue voltear a ver el baño. Yo no sé por qué chingados volteé a ver el baño que estaba al final del patio. Ahí arriba vivía mi primo. Y yo me acuerdo que volteé a ver al baño y me quedé paralizado porque yo sentía que alguien me estaba viendo. No vi a nadie, pero sentía que algo me estaba viendo y no era bueno. Y en mis adentros, hasta donde me acuerdo, yo digo, ¿y cómo me voy de aquí? No me puedo mover. Estoy en la cocina y ahí es donde yo recargo mi espalda por primera vez a una pared. ¿Te acuerdas que te dije que yo tenía miedo a la espalda, que me agarraran la espalda, estar expuesto? Sí. Ahí me recargué contra una pared y ahí me quedé. Con el agua, tomando agua y hasta que regresó la luz, que se tardó, no sé, 5 minutos, una cosa de esas. Pero estar solo en casa de mi abuelita, sin luz, sin nadie en la casa, era tetriquísimo. Y luego aparte de la casa estaba cubierto por un árbol muy grande, nunca supe qué tipo de árbol era. Y luego yo me acuerdo que me decían, pues mis cuates de ahí del DF me decían, ahí arriba desaparece el diablo, güey. En una de las ramas, ahí está el Catrín. Y pues ahí me tienes viendo el pinche árbol y viendo el baño y viendo el árbol y viendo el baño. Pues yo veía más yo creo que el árbol por curiosidad, pero en el baño yo sí sentía que había algo. En el baño se sentía. Yo sentía a lo lejos que yo sí sentía algo. Entonces dije, no sé. Nunca me atreví a descubrirlo, nunca me atreví a preguntar. Y esa historia se la platicó una vez a mi madre y me dice, pues bueno, en casa de tu abuelita, pues sí pasaban cosas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia.
¿Te llegó a contar qué sucedía en casa de tu abuela? No, no me dijo que tenía 2, 3 historias, no me las ha platicado a mi madre. Se las voy a sacar porque mi madre también le gusta andarse metiendo es igual de chismosa que yo cuando nos ponemos a platicar. Pero sí, mi madre sí trae 2, 3 historias también muy buenas que digo, qué bárbaro, madre, o sea, y un día se las voy a platicar, se las voy a bajar y te las voy a mandar para que las platiques, porque la neta, mi padre también tiene muy buenas historias. Mi padre no se diga con el duende que vio en la casa y bueno, ahí te digo, todos estamos envueltos en este tema de, pues yo no sé si sea paranormal. ¿Qué debe de ser? Debe de entrar dentro de lo paranormal, dentro de las variables que puede haber de paranormal, pero eh, lo que hemos vivido, yo, mis chavos, que hemos compartido, o sea, no son historias, decían ahí en el YouTube, esa historia, ese señor tiene muy buena imaginación. Digo, puta, ojalá y fuera la imaginación, Ojalá. ojalá y fuera imaginación. Fíjate qué bueno que lo mencionas. La familia nocturna, la comunidad de este canal, es súper respetuosa Así es, y ellos se han hecho comunidad justamente porque al escuchar los relatos, levantan la mano y dicen, a mí también me pasó eso. exacto. Yo viví algo similar. Y hay algo que resuena entre todas las personas que en algún momento hemos vivido una situación que se sale de las explicaciones lógicas, de las explicaciones obvias e inclusive de explicaciones relacionadas con cómo normalmente se maneja nuestra realidad. Y es que cuando lo vives, está tan fuera de la realidad. Hay digamos, niveles, porque pues, a veces es un crujido y un rasguño. Bueno, es un crujido y un rasguño, no deja de ser un sonido. Pero hay ocasiones en las que se apagan las luces y cuando prenden hay entidades ahí. Hay una persona que estaba en una cena familiar y de repente una de las chicas que está cenando voltea al piso y ve como debajo del mueble, o sea, en un espacio, un tamaño, estás hablando de 10 centímetros, sale la cabeza de un niño y le sonríe y se vuelve a meter. Esta chica a raíz de eso va y se hace una batería de pruebas psicológicas y con psiquiatra porque dice, pues estoy teniendo alucinaciones. Y no, cuando le hacen las pruebas, no tiene ningún evento, ningún suceso, no te cumple el perfil, no nada, y el mismo niño se le está apareciendo en diferentes casas a partir de ese día. Y no es hasta después de situaciones espirituales que dejan de pasar estas cosas, que es un tema que raya en una línea tan delgada entre las cosas que simplemente ocurren por una situaciones de neurotransmisores, bioquímica, emociones exaltadas, pero es que cuando es paranormal o es preternatural, es sobrenatural, rompe la realidad. Correcto. Simplemente es algo que no debería de estar ocurriendo. El canal por eso también se llama Hablemos de lo que no existe. Se supone que son cosas que no existen, ¿no? Se supone que si una persona, recuerdo mucho ese relato, es alguien que está dormido y al abrir los ojos se da cuenta que está en parálisis del sueño. Y dice, yo durante años he tenido la parálisis del sueño y de cierta manera me acostumbré, pero en esta ocasión había algo diferente. Yo, a raíz de la parálisis del sueño, para no tener miedo, apago todas las luces y cierro la puerta. ¿Por qué? Porque cuando dejaba las luces prendidas, empezaba a ver sombras. Y las sombras me daban muchísimo miedo. Pero con toda la luz apagada y sin ninguna luz, no ves nada. Porque me di cuenta que el miedo surgía por ver esas sombras y esos movimientos. Claro. Ya no hay. Bueno, un día tengo mi parálisis del sueño. Cuando abro los ojos, escucho unos pasos pesados, se abre la puerta, hay un hombre ahí, viene caminando hacia mí, estoy podrido en miedo, porque jamás lo había vivido algo tan real, las sombras que veía eran sombras pequeñitas y cosas que decías, pues puede ser la imaginación, la verdad. Esto no es una persona, un humano. Dice, pero los pasos no correspondían al tamaño de la persona, eran pasos como si pesara 100, 200 kilos, eran unos golpes tremendos. Se para al lado de mí y me habla cerca del oído algo que no le entiendo y me da un beso. Dice, es la sensación más espantosa que te puedo contar en la vida. Yo vivía para ese entonces solo. Sale de la habitación, deja la puerta abierta, me puedo mover. La puerta está abierta Mm. y aquí tengo saliva. Ah, Dice, me paro corriendo, busco por toda la casa. no hay Las nadie. puertas están cerradas, nadie se había metido, no nada. Ah, entonces dice, ¿cómo demonios platico esto? O sea, ¿cómo demonios explicas esta situación? El que se la platiques y que sea agnóstico, estás loco, güey. O sea, que estás tomando.
¿Te acuerdas que en el programa pasado platicábamos del cuarto de mi madre? Ah, claro. El cuarto del medio. Sí, que es el cuarto que prefieres tú no dormir ahí, que es donde mandan los invitados. Acá mis ojos se quedó la semana pasada ahí con su abuelita 2 veces. Y yo le pregunté, Chaparro, ¿qué sentiste? Se siente horrible ese cuarto. Y la verdad es que, por ejemplo, las que mi hija me comentó que incluso puse por aquí así rápido, ver. me dice, papá, una vez que se le agachó una sombra en la cocina, dice, papá, yo estaba viendo hacia la cocina y que en la barra de la cocina se le agachó una sombra claritamente y que ya no volvió a ver nada. Que vieron entre su mamá y ella una sombra al mismo tiempo, las dos, la misma sombra, la vieron de reojo y se confirmaron eso, les pasó también a ellas dos. Eh, eh, Vio cuando estaba chiquita en su cuarto en otra casa que pasó un elemental, le movió uno de esos sillones inflables, así como los spoof, no sé cómo le llaman, que se le metió por ahí atrás del duende, lo moví y no estaba. Una vez que rentamos una casa porque nos estábamos cambiando esta casa, que alguien le habló, que ella tenía mucho miedo en un sueño y que alguien fue y le habló y le dijo, cálmate, hija, no pasa nada, estoy aquí contigo. O sea, le han hablado al oído. Entonces, en general, como familia hemos vivido, nos ha tocado a todos, a mis hermanos, a mí, a mis hijos. Y en realidad, si a sus hijos les está pasando algo, les está ocurriendo cualquier situación, pues escúchenlos. Escuchen las experiencias de sus hijos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen los gringos? Embracement. Acoge No, la historia, acoge tu hijo. No lo taches de loco. La neta es que el miedo habla por sí solo, ¿no? Yo creo que a veces los niños lo que esperan es comprensión de los padres, que no los tachen de que están viendo historias a lo loco en la noche, sino a lo mejor sus hijos tienen dones y no lo saben. Yo creo que a lo mejor nosotros también tuvimos tuvimos esa tendencia también a tener esa sensibilidad. sensibilidad, lo que sea. Por alguna causa no la tuvimos. Y pues al día de hoy yo sí creo, seguiría queriendo, pero hoy a diferencia de hace 7 meses, de ahorita para 7 meses para atrás, no sabía cómo hacerle, hoy ya sé cómo hacerle. Y es agárrense de los salmos, raza. Eso sí sirven. Y es la manera como tenemos una herramienta. No se fumen una Biblia. Fúmense unos cuantos salmos, son como 5 6, el 91, el 23, el 5, el 83, el 54. Con esos 6 tienen para que les vaya bien en su vida espiritual, personal, profesional y de dinero. Hagan un ejercicio, la vez pasada se los comenté, háganlo durante una semana y me van a platicar en el chat a ver cómo les va. Eso es lo que nos ha tocado vivir, como los bravos que somos. Y ahorita son historias que nos causan gracia y si las platicas a la luz de la noche, el alcoholcito, una fogatita, pues si te da ñañaras, ¿no? Pero ya la vemos de una manera diferente, las medimos diferentes. Bien hecho, bien hecho. Buen Marco, te agradezco mucho que hayas venido. A la familia Gracias. nocturna que nos está escuchando, recuerden que tengan bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Bueno.